viva la unidad, que viva la razón y que viva el corazón que late por la paz. Unidad que armoniza a los hombres, unidad, bendición de la paz, unidad que nos trae la esperanza de vivir con justicia social. Unidad que bendice las glorias de las luchas por la libertad y bautiza de nuevo la historia de la patria y la nacionalidad. Unidad que ennoblece tu alma, liberando palomas de paz y elevar hasta el cielo el principio, libertad con justicia social. Unidad que te alumbra el espíritu como tea de luz celestial y seguir la conciencia de Cristo, moraleja de amor y de paz, moraleja de amor y de paz. Buenas tardes, amigos de la República Dominicana. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de este espacio, La Hora de la Unidad. La Hora de la Unidad es el órgano de orientación, educación e información del Partido de Unidad Nacional, partido que lidera el licenciado Pedro Corporán Cabrera. Hoy traeremos para el pueblo dominicano temas de mucho interés. Los invito a que me acompañen en esta hora. Bienvenidos. El IDECOT ha escuchado las palabras de Jesucristo a Lázaro: levántate y camina. Con el apoyo incondicional del honorable señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, bajo la conducción de este humilde mortal, renace el IDECOT y el sector cooperativista nacional. Como una luz celestial, renace el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT. Mi hija, te voy a leer una obra. Se titula El Renacimiento Dorado del IDECOT. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2007. Recuperación de bienes del patrimonio público. Remodelación del edificio central. Nueva flotilla de vehículos. Saldo total de la deuda. Aumento a pensionados y jubilados. Salario mínimo de 8.774 pesos. 100 nuevas cooperativas. Capacitación del personal. Nuevo local Cibao Central. Eventos internacionales. Relanzamiento sector pesquero. Agenda despacho primera dama. Papi, ¿qué es magia? No, mi hija. Moral y trabajo, como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT. Moral y trabajo. Mi hija, te invito a ver la segunda parte de la obra El Renacimiento Dorado del IDECOT. Gran Marcha de la Unidad Cooperativa. Siguiendo los pasos del presidente. Modernizando la infraestructura. Salón de conferencias, profesor Juan Bosch. Cooperando con la preservación del medio ambiente. Misión humanitaria, Haití. Impulsando la formación académica. Reconocimiento a los abnegados de la vida pública. Honrando la patria. Impulsando la cultura y el deporte. Papi, ¿usted está seguro que no es magia? Sí, mi hija, la magia de la moral y el trabajo, como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT. Moral y trabajo. López, ¿tú conoces a esta joven? Sí, la conozco. Ha venido muchas veces.
currículum es excelente. ¿Y cómo es posible que aún no lo hemos contratado? ¿Tuviste en el barrio donde viene? Ahí sí hay caché. Pensemos en la capacidad de nuestros empleados. ¿De acuerdo? Bien por ti. Das la oportunidad justa a cada quien, sin discriminación. Valores hacen un mejor país. Despacho de la Primera Dama, por una sociedad en valores. Desde finales de este mes de julio se inicia el 4º Censo Nacional del Cooperativismo. Estaremos visitando más de 500 cooperativas en todo el país. Démosle todo el apoyo al 4º Censo Cooperativo para determinar nuestro crecimiento, el volumen de nuestras operaciones y saber hacia dónde nos dirigimos. Es un mensaje de CONACOP, IDECOP, FEDOCOP, AIRAC y FECOPSEN. La Cooperativa de Servicios ADP realizó su 11ª Asamblea Ordinaria Anual, en la que fueron presentados los informes correspondientes al período 2011-2012 y se eligieron los directivos que dirigirán los destinos del organismo en el próximo ciclo. Durante el acto protocolar celebrado en el Hotel Ring Mountain, el presidente del Consejo de Administración, ingeniero Miguel Ángel Olivo, quien tuvo a su cargo el mensaje central, recordó que el 2012 fue declarado por la ONU como Año Internacional de las Cooperativas, lo que conmina a COP-ADP a realizar el mayor de los esfuerzos para cumplir con los principios del cooperativismo, haciendo énfasis en la solidaridad. Como creyentes fieles de la filosofía del cooperativismo, iniciamos nuestras palabras recordando que este año 2012 ha sido declarado como el año del cooperativismo internacional por la Organización de las Naciones Unidas, lo que nos obliga a realizar el mayor de los esfuerzos para cumplir los principios del cooperativismo, haciendo énfasis en la solidaridad, que es el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes y que se refieren además a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. El 26 de enero del próximo año 2013 se cumplirán 2 siglos del nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre fundador de la Nación Dominicana. La cercanía de esta fecha histórica me invita a rememorar ciertas ideas del ilustre patricio, como aquellas que en una ocasión expuso ante sus amigos en Puerto Plata, diciéndoles: sé justo, lo primero, si queréis ser felices. Este es el primer deber del hombre, y sed unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. En tanto que el licenciado Ramón Emilio Jiménez, director regional del Cibao Central del IDECOT, habló en representación del licenciado Pedro Corporán Cabrera, presidente administrador de la entidad, elogió el prestigio y desenvolvimiento que ha tenido COP-ADP, actuando siempre con apego a las leyes y principios del cooperativismo. COADEP sigue demostrando lo que es la parte de institucionalidad, fortalecimiento, el aspecto social y económico de una de las principales cooperativas que abarca la geografía de la regional Cibao Central. COADEP es una de las 2 instituciones cooperativistas de mayor prestigio de la provincia de Espaillat. Y en este año que acaba de finalizar, desde su ejercicio fiscal
el año 2011, sigue demostrando que esta institución se sigue fortaleciendo y sigue creciendo en términos de responsabilidad social, responsabilidad económica y lo que es lo principal, el respeto a la ley. Esta noche que celebramos lo que es la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa, esperamos que al final de esta noche el éxito corone lo que es esta mala asamblea y que ustedes cooperativistas, que son la parte importante de esta institución, elijan los mejores dirigentes que con respeto, moralidad y honestidad puedan conducir su cooperativa como hasta ahora lo han estado haciendo los actuales directivos. El escenario fue aprovechado por Copadepe para entregar los aportes correspondientes conforme a las leyes establecidas a la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOCEM, a través de su presidente, el licenciado Edi Samuel Álvarez, y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, por mediación del licenciado Ramón Emilio Jiménez, quien representó al presidente administrador de la institución estatal, licenciado Pedro Corporán Cabrera. Finalizado el acto protocolar, los socios presentes votaron por las nuevas autoridades que dirigirán los diferentes órganos de la cooperativa, tales como Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Moral y trabajo. El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP hizo entrega del certificado de incorporación a la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples General de División Pedro Eugenio Pelletier, Ejército Nacional, Copromo 79. La actividad, que se llevó a cabo en el Salón Restauración del Ministerio de las Fuerzas Armadas, contó con la presencia de oficiales superiores activos y retirados pertenecientes a los cuerpos castrenses y la Policía Nacional. Al entregar el certificado de incorporación con el decreto 145-12 del 22 de marzo del presente año, el licenciado Pedro Corporán expresó satisfacción de que los hombres de uniformes hayan decidido organizarse en una cooperativa. En la firma de esta página de historia que prohíba un registro sin precedentes en la memoria institucional del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, con la incorporación de una cooperativa de identidad y tipología única en su clase dentro del sector cooperativo nacional. Mientras que el presidente de Copromo 79, vicealmirante Marina de Guerra Juan Ramón Soto de la Rosa, al recibir el título que autoriza las operaciones de la nueva entidad de economía social solidaria, aseguró que en lo adelante darán apertura a nuevos oficiales de menor rango a los fines de que los subalternos puedan participar de la organización. Hoy día podemos ver el fruto de esta iniciativa, que no termina aquí, sino que aspiramos a que en una segunda fase, después de esta cooperativa estar consolidada y fortalecida, se pueda diseñar un proceso estratégico que permita incluir dentro de la misma a un sector más humilde, como lo es el de los habilitados activos y retiros, así como sus familiares, amigos y relacionados, como una forma de ampliar el crecimiento de nuestra membresía, brindar un apoyo solidario a sus necesidades y alejar tanto a nuestros hermanos de armas como a nuestros amigos de las múltiples amenazas que a diario nos acechan, para enfrentar todos y cada uno de esos males por medio de las facilidades que nos brinda el cooperativismo, razón por la cual podemos asegurar que no fue en vano que hace casi 50 años el Estado, a través de la Ley 127-64 sobre empresas cooperativas, declaró a ese sector como de prioridad nacional. Ese escenario fue aprovechado por el presidente administrador del IDECOP, licenciado Pedro Corporán, para dictar una conferencia sobre Estado y cooperativismo, donde explicó a los socios de la entidad de carácter social y solidario la historia y técnicas del sector cooperativo nacional.
indicó que el sector cooperativo aglutina a más de 100 millones de empleos alrededor del mundo. Configura en grado planetario un 33% de la economía mundial, datos ofrecidos por la Alianza Cooperativa Internacional Asia-Américas. Existen unas 640 cooperativas con asociados de más de 1.177.000 socios, que significa alrededor de la 9ª parte de la población con capacidad de movimiento financiero de 70.000 millones de pesos al año, aquilatando patrimonio por más de 60.000 millones de pesos y maneja activos por más de 50.000 millones de pesos, produciendo empleos y que supera el 1.000.000 de soluciones crediticias anuales a personas que no califican para obtener un préstamo en la banca tradicional. Copromo 79 es una institución sin fines de lucro que cuenta con una matrícula de 85 fundadores, entre ellos oficiales superiores, subalternos y civiles que han decidido unirse en cooperativa para luchar por el bienestar común. Entre los objetivos de la entidad está recibir aportaciones de capital, unir a todos los integrantes activos y en retiro de la promoción de cadetes y guardiamarinas, General de División Pedro Eugenio Pelletier, Ejército Nacional 1979, familiares y relacionados bajo los principios y doctrinas del cooperativismo. Proporcionar los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de los socios, además de fomentar y desarrollar el hábito del ahorro, así como también la inversión, promover y desarrollar el ejercicio de solidaridad, integración y fraternidad entre los socios. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP. Moral y trabajo. Desde finales de este mes de julio se inicia el 4º Censo Nacional del Cooperativismo. Estaremos visitando más de 500 cooperativas en todo el país. Démosle todo el apoyo al 4º Censo Cooperativo para determinar nuestro crecimiento, el volumen de nuestras operaciones y saber hacia dónde nos dirigimos. Es un mensaje de CONACOP, IDECOOP, FEDOCOP, AIRAC y FECOPSEN. De hoy estamos consumando un registro que tiene categoría histórica y se nos ha asignado a nosotros el honor de dictar una conferencia titulada Estado y Cooperativismo. Y en ese orden y sentido, introducimos el tema observando que se trata de un tema de valor y de dimensión actual inconmensurable en el marco del ciclo de evolución que vive la sociedad planetaria, y observar de inmediato que todo tema que incluya el concepto Estado, aunque esté interactuado con otro gran concepto que es cooperativismo, adquiere dimensiones y complejidades oceánicas dignas de grandes cumbres y conferencias. En ese prisma de valoración declaramos nuestra conciencia de que un tema de dos grandes conceptos como Estado y cooperativismo, para ser disertado en un tiempo adaptado al escenario actual, solamente alcanzaría dimensiones introductorias de grandes trabajos. En ese orden y sentido iniciamos de inmediato diseccionando lo que consideramos la nomenclatura conceptual del tema, que incluye dos grandes conceptos: Estado y cooperativismo, ambos a nuestros juicios de categorías multidimensionales, porque envuelven historias, identidades, principios y valores de múltiples vertientes en la existencia, desarrollo y evolución de la sociedad del hombre. No obstante aclarar esto, hay que observar que entre Estado y cooperativismo existe una diferencia gradual abismal, y la razón histórica que lo explica
es que no ha creado el hombre a lo largo de la historia universal un entramado, un concepto, una doctrina de organización social con más poder, más influencia, más control y más capacidad de organización social que el Estado. Y en ese aspecto particular, permítaseme diseccionar de inmediato uno de los grandes conceptos que integran el tema de hoy. El Estado ya es un entramado con existencia en la sociedad humana de más de 6.000 años, cuyos orígenes, decimos nosotros, son de raigambre científica, por la razón de que es hijo de las características científicas por excelencia del ser humano. El Estado es hijo de una característica innata de la naturaleza de los seres humanos, que es el ser político. Como ustedes comprenderán, al hombre se le considera portador de 4 características científicas por excelencia, que son el ser histórico, el ser social, el ser psicoemocional y el ser político. De esta última cualidad irrenunciable por ley inexorable de la existencia del hombre, es hijo legítimo el Estado como forma de organización social y conducción de la sociedad. El filósofo griego Aristóteles lo decía en su forma, en el marco histórico de la era antigua: el hombre es un animal político. Observado de esta forma, entonces, para fines didácticos, tenemos que considerar que ningún ser humano será capaz de no ser político. Lo que sí puede ser capaz, obedeciendo a doctrinas de organización social, política, jurídica y económica de los estados, es de no ser activista político o partidarista. En ese orden y sentido, precisamente destacamos que estamos en uno de los templos gloriosos históricos de la República Dominicana, que son las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, en donde no se practica activismo político partidario, pero en donde sí hay que observar que sus hombres de ninguna manera, en términos de cualidades y virtudes, pueden dejar de ser políticos. Observación que hacemos con mucho respeto, ya enarbolando leyes científicas de la existencia de la sociedad. Señoras y señores, el Estado es un instrumento tan viejo como el primer pueblo que ha descubierto o identificado la antropología, que son los sumerios, en la Mesopotamia del Medio Oriente, que ya tenían niveles de organización con entramados con categoría de Estado. Y a partir de ese punto de inflexión y de evolución, entonces hemos tenido diferentes identidades de Estado acorde con la época. Y referenciamos al llamado Estado faraónico de los egipcios, a las ciudades-Estado del Imperio griego, al Estado imperial del Imperio romano, a los reinados y principados en la era medieval y los estados contemporáneos modernos, con la identidad que todos conocemos hoy. Dato histórico es decir que el concepto de Estado fue utilizado por primera vez en el año 1513 en su obra El Príncipe por el filósofo florentino Nicolás de Maquiavelo. Max Weber, filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, definía al Estado como un agente centralizado y jerárquico que ejerce o puede ejercer el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio determinado. George Wilhelm Friedrich Hegel definía al Estado como una concepción que particularmente nos conquista y adhesiona. El Estado es la conciencia del pueblo, un tanto platónica, un tanto idealista, pero que consideramos inserta de una visión universal y doctrinal proverbial,
que quiere decir que el tipo de Estado, el modelo de Estado que dirija a una sociedad es el producto del nivel de desarrollo, civilización y conciencia del pueblo al que precisamente dirige. Y por último introducimos al filósofo italiano Antonio Gramsci, ya más contemporáneo con nuestros tiempos, que decía que el Estado era igual a la sociedad política más la sociedad civil. Una definición muy peculiar, porque generalmente se confunde el concepto de que el Estado sea solamente el entramado de representación y dirección de la sociedad que está contestado para ejercer el poder omnívoro. No, según Gramsci, el Estado somos todos, el Estado es la nación completa, el Estado son todos los entramados de la sociedad, todas las instituciones, la plataforma física natural básica de la nación, el territorio y todos los integrantes humanos que conforman un proyecto de nación. Consensuado esto, señoras y señores, le ofrecemos para cerrar la disección sobre el primer concepto de la conferencia esta definición que dice que el Estado es una comunidad organizada jurídicamente y regida por un poder soberano que tiende a realizar el bien común. Focalicemos este principio supremo que es misión capital de todo Estado. Bien común. Y observar que si ciertamente no ha habido consenso para definir conceptualmente lo que es el Estado, sí ha habido acuerdo para considerar desde el punto de vista del espectro de poder del ejercicio del Estado que este instrumento es el poder supremo de dirección y control de toda sociedad. Entramos de inmediato, señoras y señores, a definir entonces el segundo gran concepto del tema, el cooperativismo. Consideraba una doctrina o filosofía de organización social igual que el Estado, basada en principios de identidad cristiana. Y esto lo sostenemos algunos estudiosos del cooperativismo en el orden de que buena parte de sus valores y principios están claramente dilucidados en el libro de libros que es la Biblia cristiana. Fundado o surgido ya como expresión corporativa productiva generadora de riqueza en la ciudad de Rodney, Inglaterra, el 24 de octubre del año 1844, bajo la dirección de 28 pioneros, 27 hombres y una mujer, en un marco en el que ya había surgido a quien consideramos como el padre universal del cooperativismo, el inglés Robert Owen. Estamos hablando de una doctrina que emergió en momentos en que ya se había desarrollado la revolución industrial y sobrevivían en aquellas sociedades estados de deshumanización en el trato a los seres humanos participando en la sociedad. Solamente ponemos un ejemplo. En aquella época habían hospicios de niños de 8 y 10 años que eran entregados a los textileros de la época para ponerlos a trabajar hasta 15 horas diarias. En ese contexto surgió esta doctrina que ha demostrado tener esencias y valores humanísticos. Y si hay algo que destacar en toda la historia del cooperativismo, es precisamente su gran capacidad de sobrevivencia frente a todos los valladales de cambios y revoluciones que han afectado a la sociedad mundial en diferentes tiempos en el marco de su existencia que ya lleva 168 años. Desde este punto de vista, destacar que el cooperativismo sobrevivió a la revolución industrial del siglo XVIII y siglo XIX, sobrevivió al modo de producción capitalista que fue prohijado en ese marco histórico y que hoy es la concepción económica y social predominante de dominio universal. Sobrevivió al modo de producción socialista, que también es una forma de organización social y económica que apenas duró 70 años, a partir
del derrumbamiento del muro de Berlín en el año 1989, que dio inicio a la desaparición de la llamada Unión Soviética. Ha sobrevivido la doctrina cooperativista a los regímenes políticos, sociales y jurídicos que han dirigido al Estado en ese marco histórico de tiempo. Ha sobrevivido a las concesiones económicas e ideológicas, a la revolución científica y del conocimiento y a la revolución informática y tecnológica que se han consumado en la sociedad universal de las últimas décadas. Observamos que entonces el cooperativismo como doctrina tiene una esencia auténtica de interconexión y sincronía con las virtudes y las facultades innatas del ser humano. Señoras y señores, precisamente esta capacidad de sobrevivencia podemos nosotros evidenciarla clara, auxiliándonos, alumbrándonos con las luces de quien está considerado uno de los pensadores más prolíficos de nuestra era contemporánea, el politólogo, sociólogo y economista Francis Fukuyama, y su obra La Gran Ruptura. Si observamos lo que nos dice Fukuyama, que queremos solamente extraer el interés de la conferencia, el conocimiento ha reemplazado la producción masiva como base de la riqueza, del poder y de la interacción social. Quiere decir que esto que está pasando en la sociedad actual en términos de la ruptura con el viejo orden es también una amenaza para doctrinas de organización social tan antiguas como el cooperativismo. Nos dice Fukuyama que masivos cambios en cuanto a la reproducción humana y la estructura familiar en niveles de confianza cada vez menores y un predominio del individualismo sobre el espíritu comunitario. Y hay que observar precisamente que esta aberración concepcionaria de la cima del poder del mundo de los últimos años, de haber instalado en la sociedad el valor supremo del individualismo, es el componente fundamental que carcomió el orden social, económico, político y jurídico y prohibó la crisis financiera y económica que amenaza hoy a la sociedad planetaria. Entonces este rasgo, señoras y señores, que es absolutamente antitético, contrario a lo que es la esencia de la doctrina cooperativista, no pudo estirpar, extinguir o hacer morir el cooperativismo en la sociedad mundial. Nos sigue diciendo Fukuyama que la gran cultura de nuestros tiempos ha provocado profundos cambios en nuestra estructura social. El cooperativismo se basa en la concepción tradicional de la familia como unidad primaria de organización de la sociedad. Y esto que dice Fukuyama desintegró la unidad familiar y en consecuencia era una conspiración para doctrinas como el cooperativismo. Señores, es importante que para comprender más o menos la interrelación que queremos hacer entre cooperativismo y Estado, diseccionemos sucintamente sobre lo que consideramos que debe ser la misión suprema del Estado, que a nuestro juicio es proteger, acondicionar y desarrollar la infraestructura física básica de la nación que representa para viabilizar que los individuos y sus instituciones tengan la mayor cantidad de alternativas posibles de desarrollo, superación y progreso material, social, espiritual y cultural general. Dentro de este contexto valorativo, entonces le presentamos y pasamos a demostrar por qué el cooperativismo tiene como piedra filosofal lo que debe ser el principio supremo del Estado en la dirección de la sociedad, que es el principio del bien común. Y esta demostración solamente la deducimos identificando los valores y principios del cooperativismo, que a nuestro juicio se basa en 4 identidades capitales. La primera de ellas es de orden doctrinal, representada por los 7 principios universales, que son adhesión voluntaria y abierta,
gestión democrática por parte de los asociados, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad. La segunda es la identidad social en base a los siguientes valores: cultura de unidad, socialización, mancomunidad, colectivismo, cohesión social y justicia social, que significa mejor distribución de las riquezas de la sociedad. En el marco de la tercera identidad, que es de orden jurídico, hay que observar que el cooperativismo es hijo del ejercicio natural de facultades innatas del ser humano en términos de su condición de ente social. Y en consecuencia, cuando se participa en cooperativismo, se está practicando un derecho natural, y cualquier Estado que desconozca que el ser humano tiene el derecho innato de asociarse a sus semejantes para participar en los sistemas productivos, financieros y económicos, estaría elaborando doctrinas antinatura. En consecuencia, nuestra Constitución de la República consagra la libertad de asociación. Por eso, el cooperativismo es también un ente de identidad jurídica. Y por último, como cuarta identidad, es la económica, en el orden de que el cooperativismo es un agente de promoción de riquezas, con principios de autosostenibilidad y autogestión. Importante esta característica, sobre todo en nuestras sociedades subdesarrolladas y pobres del continente latinoamericano. ¿Por qué razón? Generalmente nuestros estados practican la cultura de la dádiva como vehículo de solución de necesidades a las grandes mayorías. El cooperativismo no acepta dádivas porque se prohíja a sí mismo, porque reúne a los seres humanos en términos de sus talentos, sus virtudes y sus potencialidades para alcanzar capacidad real de autogestión y autosostenibilidad en base a la condición más altruista del hombre, que es el trabajo, y la cultura del ahorro en torno a la doctrina de la inclusión social y la justicia distributiva. Importante observar, señoras y señores, que en las últimas décadas concepciones económicas exclusionistas dictaminadas por la cima del poder del mundo intentaron sustituir al Estado, y estas intenciones prohijaron este estado de quiebra y de crisis del orden civilizacional, económico, político, social y jurídico, que aún es de pronósticos reservados. Y esto surgió con una concepción enarbolada en la década de los 80 por el expresidente norteamericano Ronald Reagan y la primera ministra inglesa Margaret Thatcher, a la que le llamaron la concepción minimalista del Estado, que consistía en volver al Estado un ente microscópico sin capacidad para interceder, para ser agente de regulador y de equilibrio en la participación en los sistemas económicos y sociales de todos los sectores de la sociedad. Esta aberración nos ha llevado a este desorden, y se escribieron incluso hasta libros que fueron simples íconos, como el de la autoría del inglés Anthony Dickens, que se llama La Tercera Vía, y que asumió como si fuese una Biblia el primer ministro de ese momento de Inglaterra, el señor Tony Blair. De manera que es importante que los cooperativistas forjen conciencia clarividente de cómo esta doctrina ha sobrevivido a todos los grandes acontecimientos que han impactado radicalmente a la sociedad de las últimas décadas. Y este proceso es lo que nosotros conocemos con el nombre de globalización, que se ha certificado que en apenas 10 años
prohijó 100 millones de nuevos pobres y miserables alrededor del mundo. Y esto lo podemos ver clarividentemente expuesto en los libros de un gran economista norteamericano llamado Joseph Stiglitz. Escribió un libro con el que ganó el Nobel de Economía del año 2001 llamado El malestar en la globalización, y posterior escribió otro que se titulaba Cómo hacer que funcione la globalización. Después de haber sido jefe del equipo económico de la administración del presidente Bill Clinton y además funcionario élite del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que quiero es observar que este gran economista hizo un mea culpa, regalándole a la conciencia de la sociedad mundial 3 tomos que desnudan cómo fue narigoneada de forma perversa un proceso que en realidad no lo creó nadie, sino que lo prohibió la propia evolución de la sociedad del hombre en el ejercicio de sus facultades de interacción social, y que además nos trajo a nosotros a este momento en que la estadística universal que llamamos de la vergüenza es la conocida como el 2080, que significa que el 20% de la población más rica del planeta usufructúa, posee y administra el 80% de las riquezas del planeta, y viceversa, el 80% de la población más pobre administra la vida con apenas el 20% de las riquezas del planeta. Y eso ha llevado a que la Organización de las Naciones Unidas reconozca que en este momento existen más de 2.700 millones de personas que viven en la pobreza y la miseria. Alrededor de ellos, el 35%, equivalente a 940 millones, vive en la pobreza crítica. Y en el caso particular de Latinoamérica, escuchen bien este dato. Esa estadística es promedio, grado universal. Cuando nos remitimos al África subsahariana y al continente latinoamericano, estamos calificados como las regiones más desiguales del planeta, que quiere decir que en nuestras sociedades, en nuestros países, todavía es más inminentemente necesario sembrar doctrinas que, como el cooperativismo, ayudan a disminuir las brechas crediticias, financieras, sociales y económicas en nuestras sociedades. Esa marginalidad y exclusionismo de las concesiones económicas tradicionales que han dominado el Estado en las últimas décadas han incrementado la brecha crediticia. Y es importante observarle a los cooperativistas que en la concesión capitalista económica moderna, un ser humano que no tiene acceso al crédito es un fallecido financiero. No tiene ninguna alternativa ni capacidad para proyectarse su propio progreso, realización y desarrollo. Y en consecuencia, estas son las identidades de estas concesiones económicas: brecha digital, brecha tecnológica y brecha científica, que significa que una gran mayoría de los seres humanos no tiene acceso a los grandes descubrimientos científicos para mejorar su estadio de vida y desarrollar sus facultades de progreso. En ese orden, señores, nos permitimos presentar el ejemplo más prolífico de la relación Estado-cooperativismo de toda la historia de la doctrina, que es el Estado de Israel, surgido en el año 1948 por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y este Estado, señores, no hay forma de concebir su creación sin establecer un sistema cooperativo llamado los kibbutz. Hicieron aportes fundamentales para el desarrollo, para la existencia y para la construcción del Estado de Israel. Los kibbutz fueron fundamentales en la lucha por la independencia y en la formación de la estructura social y económica. Importante papel en la colonización de la tierra y la defensa de la frontera,
una de origen de la mayor parte de los líderes intelectuales y políticos israelíes y considerado parte de los movimientos comunales más importantes de la historia del mundo. Ejemplo único: Israel es un estado cooperativista y hoy, no obstante que apenas tiene 60 y pico de años de existencia, 70 y pico, perdón, es uno de los estados más modernos, es un estado que compite incluso en desarrollo tecnológico y competencia en el mundo relacionado con creación de tecnología. Es un estado que ocupa en estos momentos el 44 lugar en términos de lo que es el Producto Bruto Interno del mundo y sigue siendo un estado con una plataforma de soporte económico fundamental cooperativista. Un ejemplo que es importante que conozcamos lo que predicamos esta doctrina. Vamos a reseñar así rápidamente lo que son las características de la era actual que vive la humanidad. Sociedad globalizada con mundo unipolar, globalización económica con imposición de privatización de patrimonios públicos, sociedad del conocimiento y las grandes invenciones científicas, revolución tecnológica, capacidad productiva sin precedentes. Y entonces de aquí deducimos que si nunca antes en la historia la sociedad humana había alcanzado la capacidad que tiene hoy por los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos de generar riqueza, ¿por qué se aumenta la miseria y la pobreza? Entonces la crisis no es fundamentalmente económica, sino moral, doctrinal y civilizacional de valores evidentes. Revolución de la comunicación y la informática, era del multiculturalismo y la integración social universal. Estas identidades son importantes conocerlas para formar un pensamiento cooperativo también globalizado, que vuele más alto que la cultura nacional, que domine la era de la integración económica mundial, que pueda capacitarse para pasar de microeconomía a macroeconomía, participando en la economía continental y mundial y en los mercados internacionales, y que pueda de alguna forma abandonar los orígenes que eran de orden aldeano y provinciano para pasar a ser una verdadera concesión económica y capacidad de aportar al desarrollo de la sociedad y el Estado. Señoras y señores, nuestro cooperativismo tiene una estatura que nos lleva a nosotros a considerarlo el aliado potencial más importante de la pobreza crítica en la lucha contra la pobreza crítica del Estado Nacional de la República. Y hay que decir que a nivel mundial, en 1993, más de 3.000 millones de habitantes en el mundo, que significaban el 50% de la población universal, resolvía el sustento diario relacionado con una cooperativa. Es una realidad que reconoció la ONU en 1993 y que hoy tenemos más de 1.000 millones de cooperativistas, 250 millones solamente en Latinoamérica, que prohijan más de 100 millones de empleos alrededor del mundo y que configuran en grado planetario un 33% de la economía mundial, datos aportados por la más importante de las confederaciones cooperativistas del mundo, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Construyéndonos al escenario de la República, nuestro cooperativismo ya aglutina en más de 640 cooperativas a más de 1.177.000 asociados, que significa más de una novena parte de la población de la República Dominicana, con capacidad de movimiento financiero anual de más de 70.000 millones de pesos, aquilatando patrimonio por más de 60.000 millones y manejando activos por más de 50.000 millones, produciendo más de 60.000 empleos en la República Dominicana. Y adicional, señores, y este sí es un dato importante, produce más de 1 millón de soluciones crediticias anuales en la República Dominicana, entre seres humanos que la concesión financiera capitalista tradicional no
califican para acceder a un crédito como medio y alternativa de desarrollo y realización. De manera que el ser humano que no califica en la banca común, califica en la cooperativa porque es como y este contexto, señores, que convierte al cooperativismo en el puntal esencial de la microeconomía nacional y ya incluso traspolando sus ejecutorias para la macroeconomía, porque hay muchas cooperativas que ya venden sus productos en el mercado internacional y en consecuencia son agentes generadores de divisa que entran al sistema financiero de la República y le hacen aportes especiales adicionales al Estado en el marco de lo que es la macroeconomía. Todo este cuadro de indicadores socioeconómicos califica al cooperativismo como un sector que ya representa el 6.7% del Producto Bruto Interno en la República Dominicana. Capítulos finales, quisiéramos reseñar rápidamente desde el punto de vista histórico-jurídico lo que ha sido la evolución del sector cooperativo y su relación con el Estado Nacional de la República. Los albores del cooperativismo nacional se ubican en el año 1918 con la introducción de las primeras cooperativas agropecuarias al país vía la Secretaría de Agricultura en la comunidad de Villa Vázquez, Pedro Sánchez, Pedernales y el Distrito Nacional por parte de la USAID, que es una agencia internacional. A partir de ahí se produce la ordenanza número 520 del año 1920, desafortunadamente emitida por el gobierno de ocupación militar norteamericana, que se produjo a partir de 1916 y concluyó en el año 1924, legalizando la formación de cooperativas agrarias. En 1933 el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina firma un decreto autorizando la formación de cooperativas en las Fuerzas Armadas de la República y el sector público nacional. Ese es un punto capital importante que podría ubicarse como el origen real ya formal del cooperativismo nacional, porque los primeros datos eran de un gobierno de ocupación y en consecuencia se había impedido el ejercicio de la soberanía de la República. De manera que lo que es realmente de factura nacional es este primer decreto de Trujillo para impulsar la formación de las cooperativas. En el 46 se forman las primeras cooperativas de ahorro y crédito, que son en el sector cooperativo actual la mayoría, por lo menos un 70%, incorporada mediante la ley 3431 de 1952, la primera ley cooperativa del país, elaborada por el padre Pablo Estil, a nosotros aquí proclamamos como el padre del cooperativismo nacional. Sacerdotes a partir de adoptar como cuna la Iglesia Católica de la República Dominicana, a quien el cooperativismo debe agradecer eternamente, porque en aquel momento, si no hubiese habido una institución con el prestigio y el nivel de tolerancia que habíamos quitado en la dictadura, no hubiese sido posible acunar al cooperativismo nacional. En el año enarbolando este capítulo histórico en el que el cooperativismo comienza a demostrar que tiene acervo, cultura, intelecto, academia, doctrina, concepción y pensamiento para aportar a las soluciones de los grandes temas nacionales. Queremos nosotros agradecer los pacientes que han sido ustedes como receptores a la exposición humilde de esta conferencia de Estado de Cooperativismo, que busca un objetivo capital claro, que el cooperativista de hoy sepa que en la era de la integración es inminente que exista una relación biunívoca entre el Estado y el cooperativismo.
cooperativismo, porque somos una concesión socioeconómica que es aliada fundamental de la misión suprema del propio Estado en la dirección de la sociedad. Por eso permítaseme concluir mi humilde conferencia con este colofón que dice de la manera siguiente. Humildemente consideramos que alcanzarían nuestras naciones estadios de superación, progreso y desarrollo civilizacional sin precedentes si nuestros estados adoptaran una doctrina económica pluriconcesionaria que incluya la economía pública, la economía privada y la economía social o cooperativista como los tres puntales de su desarrollo. Incidamos en el Estado para ayudar a cristalizar esta meta suprema. Gracias de la Verde, blanco y azul son los colores de nuestra bandera. Es el Partido de Unidad Nacional, el PUN, que en el país hará una patria nueva. Será la esperanza con el PUN, con soluciones que la patria espera. Llevará trabajo, educación y salud a cada surco de nuestra tierra. Es el Partido del PUN. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el